hombres de valor. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Okay, let's see how Nehemiah responded to the internal and external challenges. Sigamos viendo cómo este líder, Nehemías, responde ante los desafíos internos y externos. Verse number 12. Versículo 12, vamos, rápido. Oh, sorry, we already read that. Yeah, verse 12 and 13. Let's do 12 12 y and 13. Cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces. No importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y los repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. So Nehemiah recognizes the most vulnerable areas of the wall. Así que Nehemías, hermanos, reconoce en primer lugar las áreas más vulnerables del muro. So he started working in those parts that were the most compromisable. Entonces empieza trabajando sobre esas partes que más comprometedoras, ¿no? And he makes it personal. Y lo hace personal. He makes it personal by bringing family members behind the walls. Lo hace personalmente al poner familias especialmente atrás de esos muros. This is point number 7. Ese es el punto número 7. So he gets them with their clans. He brings the people in with their clans behind the walls. Así que trae a la gente con sus planes atrás de los muros. And that way, they feel more compelled to not only do what's right, but to defend their family. Vemos que Nehemías entiende que también estando las familias involucradas, no solamente pelearían por la causa de todos, sino también por la de sus propias familias. Verse 14 is a charge that really reminds me of Joshua's charge. Verse what? Verse 14 reminds me very much of how Joshua charged the El people. versículo 14, hermanos, que vamos a leer ahorita, me recuerda mucho al versículo de Josué, donde él recibe su llamado. From Numbers 14:9. De Números 14:9. Dice el versículo 14. Oh, sorry, took a picture. So yes, we need that preaching. We need those charges. Hermanos, Nehemías se encarga de dar algo que todos necesitamos, la predicación, el llamado. See, if you make it personal, it's I want to now do what's right. I want to defend my family. Hemos visto que primero él quiere hacer lo que está bien, luego ubica a las familias para que también las familias se involucren. And we all need the constant motivation, the constant preaching. Pero todos necesitan la predicación, la motivación constante. You think about Hebrews chapter 10, verse 24, how we can stir up one another to love and good works. Nos acordamos de Hebreos 10:24 que dice que podemos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. But here's what makes Nehemiah a great leader. Pero aquí está lo que hace a Nehemías un gran líder. Point number 8, he continues to lead by example. Número 8, continúa liderando And using personal resources for the rebuilding project. Continúa liderando con el ejemplo y utilizando los recursos personales para la proyección de la construcción. Let's read verses 15 and 16. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mi tiempo trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos altos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa. So he's using his own servants. He's using his own personal resources, investing in the work.
Nehemías está usando sus propios recursos, invirtiendo en el trabajo. See, I love visiting different congregations of the Lord's church Yo disfruto mucho visitar diferentes congregaciones de la iglesia del in Señor, different countries. en diferentes países, And I see the ones that are successful, y veo aquellas que son exitosas. people who are hard workers, Son personas que son muy who trabajadoras, love the Lord, que aman al Señor who are willing to even personally invest in what's right and what's good. y que, ojo, están dispuestas incluso a dar personalmente de sus recursos para el bienestar de la obra. So here you have offense and defense being shown. Entonces aquí nosotros tenemos ofensivas y defensivas. They got the weapon in hand, verse 17. Ellos tienen en el versículo 17 las armas en sus manos They're working with their other hand, verse y 17. con la otra mano están trabajando. In verse number 18, this was a time for vigilance. Según el versículo 18, este era un tiempo para la diligencia. Okay, verse 18. Mire lo que dice el 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Okay, so leaders will take precautions Los líderes, hermanos, van a tomar precauciones. just in case an attack or a problem occurs. Por si algún problema o un ataque ocurría. And they're also proactive. They think in advance. Nehemías estaba listo y también era proactivo, estaba tomando cuidados en avance, ¿verdad? De lo que podría pasar. Why have the man with the trumpet next to him? ¿Por qué tener al hombre con la trompeta a la par de él? Well, it talks about that later on because when the problem comes, they can blow the trumpet and he's there. He's ready to go. Y más adelante explica por qué. Porque en caso de algún problema o un ataque, estaba ahí listo para anunciarles a todos de esa situación. See, verses 19 and 20 explain that, how they recognized the gaps and they had a plan, proactive plan to address it. Mira lo que dice el versículo 19 y 20, como ellos reconocen las cosas que podrían salir mal y tienen un plan también para eso. Como dice, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados de Jesús, lejos como de otros, que en el lugar donde oyerais el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Okay. And so we see how important they were to be vigilant here. entonces vemos cómo era importante que cada uno fuera diligente. And they say in verse number 20, our God will fight for us. Nehemías declara en el versículo 20, Dios va a pelear por nosotros. Very similar to Exodus 14, verse 14. Es muy parecido a lo que dice en Éxodo 14:14. Joshua 23, verse 10. Josué 23:10. Our God will fight for us. Dios peleará por nosotros. So they continue to labor, verses 21 through 23. Así que del versículo 21 al 23 continúan la labor. ¿Cómo dice? Nosotros pues trabajamos en la obra, y cada de ellos tenía ganas de la vida, de cada hasta que volvía a las 6. También dije entonces al pueblo, cada uno con su cuidado permanezca dentro de su terreno, y que no se sirva de vida en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente, ni guardia, desde la nos estamos muy objetivos cada uno, de nada solamente para ganar. Okay? And so there's a time to work. Así que hay un tiempo para trabajar. There's a time to rest. Hay un tiempo para descansar. Remember Ecclesiastes chapter 3. Es lo que vemos en Eclesiastés capítulo Time 3. to build up and a time to tear down. Tiempo para construir y tiempo para destruir. This was a time to work. Este era un tiempo para ellos trabajar. And we need to make sure we recognize when that extra diligent effort needs to be going Y on. todos debemos ser cuidadosos de reconocer cuándo es el tiempo en el que debemos ser diligentes para trabajar. So I've already spoiled it. The walls will get rebuilt. Así que yo ya les dije como el fin de la historia antes, que los muros serían reconstruidos. But that's the result of this hard, vigilant work. Pero eso es realmente el resultado de todo ese trabajo diligente que hemos venido viendo. I came across this expression in a leadership book a number of years ago. Hace algunos años me encontré con la siguiente frase en un libro de liderazgo. It was this: begin
with the end in mind. Y decía así, comienza con el fin en mente. It's like Nehemiah saw the end. He saw the wall completed. Es como que Nehemías, antes de iniciar, o mejor dicho, al iniciar su misión, hubiese ya visto los muros. So he began his project with the end already understood and believed. Comenzando con el entendimiento de lo que se iba a lograr, lo que se iba a alcanzar. Do you think about something you're passionate about, something you want to do, especially in the terms of the kingdom? Y pensamos nosotros ahora en cosas que quisiéramos hacer en el reino, en la iglesia. It can happen if you begin with the end in mind. Podría pasar, hermanos, si usted comienza pensando en el fin. Point number 10, the Lord was behind the success. Y el punto número 10, no hay duda que el Señor estaba detrás del éxito. Okay? They always recognized and paid homage to God. Siempre reconocieron y dieron honor a Dios. In this chapter, verses 9, 14, and 20 all talk about praying to God. En About este God. capítulo, hermanos, los versículos 9, 14 y 20, todos hacen referencia a la oración a Dios. 5 questions. How should a Christian respond to opposition? Nuestra pregunta de reflexión. En primer lugar, ¿cómo los cristianos podrían reaccionar a la oposición? What plots do we encounter today as believers? Question 2, what plots do we encounter today as believers? Sí, la traducción aquí no está tan adecuada, pero podría ser ¿qué desafíos encontramos hoy como creyentes? Why do active members of the church sometimes get burned out? ¿Por qué a veces los miembros de la misma iglesia se cansan, se agotan, desfallecen? In what way does weekly preaching motivate you? ¿De qué manera en la predicación semanal nos motiva a nosotros? And a question that only you can answer. Are you willing to personally invest time, energy, and resources in El kingdom número work? 5 que considero es importante y que usted personalmente debe contestar es ¿qué tan dispuesto está a invertir su tiempo, energía, recursos personales en el reino de Dios? Chapter 5 summary. Vamos al capítulo 5. Nehemiah stops the oppression of the poor, and Nehemiah's generosity is illustrated. Nehemías detiene la opresión de los pobres, se ilustra la generosidad de Nehemías. We're going to find here people profiting from tragedy. Vamos a encontrar aquí en este capítulo gente que estaba haciendo ganancia de la tragedia. In verse 1, it says, you can read verse 1. Ayúdeme con el versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. So there's a real issue here amongst the Jewish brethren producing this great outcry. Entonces había un gran clamor, ¿verdad? Había una situación real ahí entre ellos. That phrase, great outcry, we see that in Exodus chapter 3, verse 9, when that's the slavery with the Egyptians was happening. Ese gran clamor lo vemos también en Éxodo 3:9, cuando se habla de cómo era la esclavitud, el cautiverio de los israelitas en Egipto. Yahweh hears this great outcry. Jehová escucha este gran clamor. And he's going to now use Nehemiah to address this problem, another problem. Y en el capítulo 5 vamos a ver cómo Dios usa a Nehemías para tratar este asunto que surge ahí. So point number 2, what's happening is wealthier Jews are profiting from the poor who are being forced to mortgage property and sell their children as slaves just to eat and pay taxes. ¿Cuál era el problema que estaba pasando? Léanme por favor, ayúdenme a alguien con el punto número 2 de nuestro bosquejo. So verse 2, They will read number 2. yeah, so yes, if somebody can read verse 2 then as well. Okay. ¿Alguien lee el punto número 2 de su bosquejo? Los judíos más ricos se aprovechan de los pobres, se ven obligados a hipotecar sus ciudades y a vender a sus hijos como esclavos para tener que pagar sus impuestos. Okay. Okay, so they have to eat. I mean, that's a real concern. Miren, hermanos, eso era una preocupación real. So they're having to stop their regular work and working their fields, and they're having to physically labor for the wall. Mire cómo ellos estaban en esta situación donde habían dejado de trabajar sus tierras, etc. So verse 3 is something that they're having to do which is legal under the law of Moses. Illegal or It's illegal to do this. This was something that people could do and had to do. Estaban dejando, ¿verdad? Sus tierras, lo estaban planteando para ahora servir y pagar de esa manera
lo que debían, y esto era legal en la ley de Moisés. Leviticus 25, verses 14 through 16. Levítico 25, verses Leviticus 25, 14 through 16. 14 y 16. Okay, let's read verse 3. Ahora mira lo que dice el versículo 3. Ayúdame. Y había que decir, Él nos enseñaba nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para que traigamos a causa adelante. So, and then in verse 5 we read that it was the Persian king that allowed them to go back to Jerusalem. He still required a tax. Hay que reconocer que aunque el rey de Persia les había permitido volver a Jerusalén, todavía estaba cobrando impuestos. As indicated in Ezra chapter 4, verse 13. Como también lo vemos en Esdras 4:13. So they have to eat and they have to pay their taxes. Entonces ellos tenían que trabajar por su comida, pero también pagar impuestos. So point number 3. Entonces el punto 3. Even though it was allowed under the law of Moses to sell children as servants and mortgage property, it was wrong to do this to poor brethren, especially during the immediate Aunque circumstances. la ley de Moisés permitía vender a los hijos como siervos e hipotecar la propiedad, estaba mal hacer esto a los hermanos pobres, especialmente durante las circunstancias inmediatas. So let's read verse 5. Así que léame el versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros vimos nuestros hijos y nuestras hijas a juventud, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. So again, at first it was allowed in the law of Moses, Leviticus 25, as well as Exodus 21, verse 7. Entonces, en primer lugar, sabemos que era permitido por la ley de Moisés. But if you read Leviticus 25, verses 35 through 46, Pero si leemos Levítico 25, versículos 35 al 36, it was wrong to do this here. estaba mal hacer lo que ellos en ese momento estaban haciendo. Because they were in the middle of a difficult time. ¿Por qué? Porque estaban en un momento histórico muy difícil para ellos. These were poor brethren having to do whatever they could just to stay alive. Era una situación extraordinaria en la que los hermanos que estaban ahí pobres estaban sobreviviendo a puras penas. So they're profiting from this. The people who, wealthier Jews, are profiting. Entonces no era una acción de justicia que estaba pasando ahí, sino una acción de aprovechamiento. So verse 6, Nehemiah finds out, how's he going to respond? I'm going to guess not well. Así que Nehemías viene, se da cuenta de su situación, ¿y qué es lo que va a hacer? Verse 6 says, I was very angry when I heard their outcry in these words. Mira lo que dice el versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Righteous indignation. Righteous anger. Que estaba experimentando Nehemías una indignación justa. Again, it's created in the image of God. God gets angry. Jesus got angry. Creados a la imagen de Dios, nosotros nos enojamos. Jesús se enojó, Dios se enoja. Especially over a moral issue like this. Nehemías se enoja ahora especialmente en un asunto moral como el que estaba pasando ahí. So in verse 7, we see Nehemiah taking counsel with himself, processing the problem. Entonces Nehemías no actúa de un solo, de forma impulsiva, sino en el versículo 7, él toma tiempo para meditar sobre ello. So point number 4 is Nehemiah's anger leads to a confrontation with the Jewish nobles and officials. Después de meditar esto, el punto número 4 dice que la justa ira de Nehemías lleva a un enfrentamiento con los nobles y funcionarios judíos. So let's read. Did you read verse 7? Could you read? Entonces, ayúdenme a leer el versículo 7, por favor. What were they doing? Let's see it. Entonces lo medité y sometí a los hombres y a los cristianos y dije, y ustedes cada uno con nuestro hermano y como porque una gran mujer. This was wrong to be exacting interest from their poor brethren. Look at Psalm 15:5. I mean, you could look at Psalm 15:5. Pueden anotar por ahí Salmos 15:5, porque hay una relación a lo que está pasando aquí. No estaba bien cobrar interés a los hermanos que estaban en esta condición. And notice he's addressing this problem in a great assembly with a group of people. Y miren, hermanos, notemos que él viene y observa la situación y la trata enfrente de una asamblea. This is a wise way to handle a conflict. Esta es la manera correcta de
llevar o tratar un problema. Instead of one-on-one, it's with a group of people. En vez de uno a uno, es mejor con un grupo de personas. Because the leader here wants accountability. Porque un líder siempre quiere actuar con justicia y que se pueda estar seguro de qué ha hecho, qué palabras, qué cosas ha hecho. So after he confronts them, look how they respond in verse number 8. Así que después de confrontarlos, miren la respuesta, We're going to versículo. see them silent when they realize their error. They're silent when they realize their error. Miren el silencio que ellos responden ante lo que Nehemías dice, versículo 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron. Pues Remi- ¿no tuvieron qué? Reminds me of John chapter 8, verse 9. Me recuerda a Juan capítulo 8, versículo 9. Okay, whenever Jesus wrote in the sand and those people, the oldest and youngest, stepped away. Cuando Jesús viene y levanta When they wrote in the sand, when Jesus wrote in the sand with the woman who was caught in adultery, and the oldest and the youngest, they moved back. It's a quick illustration. Me recuerda cuando Jesús, ¿verdad?, está con la mujer adúltera y él levanta las piedras. ¿Cómo dice él? Que de ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían a aún, comenzando desde los más viejos hasta los más breves, y de los hombres de las mujeres de cada hecho. Ajá. So- no hallaron qué hacer ante la realidad que Jesús les había dicho. But here in Nehemiah, they've heard the truth, and they're silent. They get it. I am wrong. Entonces, dice el hermano, lo menciono porque así como con Jesús, aquí también Nehemías, ante lo que él había declarado, callaron, sabían que estaban mal. And so in verse number 9, here's what Nehemiah says. Entonces miren el versículo 9 lo que dice Nehemías. ¿Alguien lo lee? Le dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. So it's interesting. Was Nehemiah calling this sin, or did he say it's just not good what you're doing? Es interesante preguntarnos si Nehemías les acusa de un pecado o simplemente les dice no está bien lo que están haciendo. There are certain things in our life that, is it directly condemned, or is it just not a good thing to do? Podríamos preguntarnos, ¿será que hay cosas en la vida que simplemente son pecado hacerlas o no nos conviene hacerlas? Almost seems to be an example of the spirit of the law here. Aquí podemos ver un ejemplo del espíritu de la ley. If you really fear God, you won't do this to your brethren right now. Si realmente temían a Dios, ellos debían haber entendido que no tendrían que haber hecho eso. See, Nehemiah didn't want to give fuel to the fire of the outsiders who were making these accusations against them. Nehemías, por otra parte, hermanos, estaba cuidando al pueblo y de no darles leña, ¿verdad?, a los opresores o a los que se estaban burlando para hacer más burla todavía del pueblo. You por know, lo que estaba pasando. Sanballat and Tobiah are saying things like, "Oh, look at these people! They're selling their children as slaves. You know, stop building the wall." Nehemías sabía que Sanballat y Tobías estaban ahí observando y ya se estaban burlando y estaban en contra de lo que estaban haciendo. So point number 6, the plan for repentance includes the immediate abandonment of exacting interest, the returning of properties, and a restoration of interest taken. Entonces, ¿cuál es el plan que hace Nehemías ante esta situación? Bueno, el plan de arrepentimiento número 6 dice, incluía el abandono inmediato de los intereses, la devolución de las propiedades y la restitución de los intereses cobrados. We can read that in verses 10 and 11. Y podemos leer eso en el versículo 10 y 11. So this is what repentance looks like. Ahora, interesante resaltar que esto es el arrepentimiento. So you see them abandon what we just read. We don't have to read the verse, but we can. It's similar to, like, you remember Zacchaeus in Luke. I don't remember the chapter. 13, verse 3. El arrepentimiento, hermanos, que vemos acá de estos ricos es parecido al arrepentimiento de Zaqueo, ¿se acuerdan? He repaid the people that he had taken higher interest 4 times the amount. En la historia de Zaqueo sabemos que él paga 4 veces, vuelve lo que se había aprovechado de los demás.
And so, even John the Baptist, when he preached about repentance, showed them how to repay what you've done wrong. Incluso Juan el Bautista, cuando predicaba, enseñaba cómo actuar de esa manera, restituyendo lo que se había hecho. Actually, one of the best examples of repentance is Ephesians chapter 4. De hecho, uno de los mejores ejemplos sobre arrepentimiento es Efesios capítulo 4. When you're doing something sinful and wrong, Cuando estamos haciendo algo que no está bien, you stop, you turn, and do the opposite. nos detenemos, damos la vuelta y hacemos lo contrario. So the Bible says, don't steal, La Biblia dice, no roben. but rather work hard and give. Al contrario, trabajen duro y den. Don't let obscene talk come from your mouth, No permitan que palabra corrompida salga de su boca, but rather words filled with grace and build one another up. sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. So we see repentance here. Así que vemos arrepentimiento. In point number 7, Efesios 4:19. In point number 7, the repentance was agreed upon and swore before the priest. Entonces, vemos que ese arrepentimiento de ellos fue real. Verse 12. Y se acordó ese arrepentimiento ante los sacerdotes. Mire lo que dice el versículo 12. ¿Alguien lo lee? Y dijeron, lo devolveremos, y nada te mandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. This was the best response he possibly could have got. Esta era la mejor respuesta, hermanos, y la mejor forma de actuar ante esta situación. And see, what he wants to do now is to make sure this doesn't happen again. Nehemías, al momento de solucionar esta situación, quiere asegurarse que no vuelva a pasar. See, good leaders will institute policies to avoid future similar issues. Los buenos líderes van a crear y buscar que se creen las cosas o las medidas que eviten que vuelvan a pasar problemas. So he's having them take this oath publicly and before God, and before the priest. Por eso que decide que esta decisión de ellos sea ante Dios, ante los sacerdotes. So verse 13, to conclude this section, Así que el versículo 13, como dice, so an expression here, I shook out the fold of my garment. entonces dice el versículo 13, entonces sacudí mi vestido Okay, we'll read the whole verse. y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. So be it. Amen. Que así sea. And the, Amén. and the people agreed to it as well. La gente, todos estuvieron de acuerdo con eso. Let's see how this chapter ends. The next point, number 8, Nehemiah declined to take any salary or food allowance because his motivation was the fear of God. Acerquémonos al fin de este capítulo, entendiendo el punto número 8, que Nehemías se niega a aceptar cualquier salario o asignación de alimentos, porque ¿cuál era su motivación? El temor de Dios. So verse 14, we see that Nehemiah is going to be working for 12 years here. ¿Se acuerdan cuántos años estaría trabajando Nehemías? But he didn't take any food allowance. Estaría trabajando 12 años, pero dice que no aceptaría ninguna ayuda alimenticia. Could he? Yes. ¿Podría haberlo aceptado? Should he? Probably no. ¿Debería haberlo aceptado? You know, it's very, it reminds me of 2 Thessalonians chapter 3, verse 8. Me recuerda a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8. How Paul said he worked with his hands so that the brethren couldn't make any accusations against him. Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses que él por eso había trabajado con sus manos, para que no hubiese ninguna acusación entre ellos. See, Nehemiah cares about his character. Algo bien importante, hermanos, es que Nehemías le interesaba cómo era él concebido por los demás. We're going to see in the next couple chapters, he deeply values his reputation. Nos vamos a dar cuenta en los siguientes pasajes cómo él profundamente valoraba su He wants to reputación. eliminate all possible excuses, Quería eliminar toda posible excusa, all possible accusations. toda posible acusación. And he also is learning from the past governors and leaders and rulers. Y también está aprendiendo de los pasados líderes. So let me read verse 15. Ayúdame a leer el versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, al pueblo de
So he's learning from his predecessors here. Entonces está aprendiendo de sus antecesores. He's learning how they used to do these heavy burdens upon the people. Está recordando y dándose cuenta cómo ellos ponían grandes cargas sobre la gente. And the reason why he doesn't do it is this: Y la razón por la que él no actúa igual es la siguiente: fear of God. el temor de Dios. See, the why is one of the most critical questions that we need to be able to answer in our life. Mira, en nuestra vida el por qué es una de las preguntas más importantes que debemos contestar. If you know your reason and you know your why, you'll be able to fulfill and be successful. Si usted conoce sus porqués, si usted conoce las razones por las que está haciendo algo, entonces va a tener posibilidades de tener éxito. Notice again in verse 16 how Nehemiah had no ulterior motive. Mire cómo en el versículo 16 vemos a Nehemías teniendo también otro motivo. Dice: también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. So he didn't take any land. Entonces no tomó ninguna tierra. In verse 17, he continued to feed a bunch of people every day out of his own money and own resources. En el versículo 17 vemos que él continuó incluso alimentando a otras personas de sus propios recursos. And he knew, because of verse 18, that burden was too heavy on the people. Y él sabía, por lo que dice el versículo 18, que la carga sobre la gente era muy pesada. Maybe if things got better in the future, the governor, the leader, could take some resources back. Tal vez Nehemías había entendido que en un futuro las ganancias que él podría obtener eran más grandes y más But importantes. not right now. Pero en ese momento era tiempo para dar, para trabajar. Point number 10, we must desire to please God above all else. Importante, hermanos, por último en este capítulo, es que debemos desear agradar a Dios por encima de And todo. Nehemiah says this more than once in this book. Remember me for my good, oh my God, all this I have done for my people. Verse 19. Lo que dice el versículo 19 es un sentir que repite una y otra vez Nehemías. ¿Cómo dice el 19? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, todo lo que hice por este pueblo. Okay, 5 reflection questions. ¿Cuáles son nuestras preguntas de reflexión? How have you seen people profit from tragedy? ¿Cómo ha visto usted que la gente se aprovecha de la tragedia de otros? What sort of things anger you today? ¿Qué cosas le enojan ahora? Share an example of repentance you have done or witnessed. Comparta algún ejemplo de arrepentimiento que usted ha hecho o ha visto. Did Nehemiah have any ulterior motives? ¿Tenía Nehemías algún motivo oculto? And why do you serve the Lord? ¿Y por qué servimos al Señor? All right, so chapter 6 is another full chapter, but then some of the chapters are list and they'll go quicker. Vamos al capítulo 6 con otro capítulo que veremos completo. Sin embargo, los últimos, hermanos, que son listas, algunos se van a ir solo en minutos. So Nehemiah is forced to deal with continued conspiracies against him, and the wall will be finished in 52 days. Después de ese conflicto, vemos en el capítulo 6 a Nehemías viéndose obligado a lidiar con las continuas conspiraciones en su contra. Y el muro se termina. Sanballat, Tobiah, and Geshem, point number 1, plot to get Nehemiah alone and to do him harm. En primer lugar, lo que se nos habla es que Sanballat, Tobías y Gesem conspiraron para entregar a Nehemías a solas y hacerle daño. Somebody read verses 1 and 2. Ayúdenme a leer versículos 1 y 2. Cuando oyeron Sanballat y Tobías que estén claros, y los amados de estos enemigos que yo había quitado el muro, y que no quedaba estos tipos hasta aquel tiempo, no había puesto las torres de las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decir: ven, que devorámonos en alguna de las aldeas del campo de uno, mas ellos habían pensado en hacernos mal. Notice the enemies again don't have all the details. Pardon? The enemies don't have all the details again. Nuevamente, notamos lo que había pasado antes. Los enemigos no tienen todos los detalles. The doors were still open in the gates. Imagínense, las puertas, dice, todavía estaban abiertas. And Nehemiah knows that they want to do harm. He's heard the plots. Y algo sabe Nehemías, y es que ellos querían hacerle daño. And he's busy. He's involved in a good work, a great work.
Mira, Nehemías estaba ocupado, estaba trabajando en algo bueno. It's not a vain work. It's not an empty work. No estaba haciendo un trabajo vacío o en vano. Look what the message he sends in verse number 3. Mírelo el mensaje que él manda en el versículo 3. Y también el potrero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque quitaría la obra, tanto yo para ir a nosotros. It kind of reminds me of Acts chapter 6, verse 2, where the apostles knew they needed to keep preaching. Me recuerda a Hechos 6, versículo 2, cuando los apóstoles sabían que no podían cubrir otras cosas porque ellos estaban predicando. There was other work and other projects that were important to do, like the feeding of the widows in Acts 6. Tal vez habían otras cosas importantes que hacer, como en el contexto de Hechos, el alimentar y satisfacer las necesidades de las viudas. But they had work that they needed to keep doing. Pero había trabajo que ellos no podían distraerse. The question you can ask yourselves is, are we investing time in things that matter? Y la pregunta que podemos hacernos con base a esto es, ¿estamos nosotros invirtiendo el tiempo en las cosas que Good importan? work. Good work. 1 Corinthians 15, verse 58. En el buen trabajo del Señor, 1 Corintios 15, 58. So verse number 4 talks about how letters are going to be received. Now, 5 times to get Nehemiah alone. Miren, versículo 4 nos habla de que 5 4 veces, times here, 1 time later. sí, 4 veces y después una más le envían a Nehemías a llamar para matarlo. But as you see in point number 3, Nehemiah's integrity and determination were consistent. Pero si usted se da cuenta, y lo vemos en el punto 3, la integridad y determinación de Nehemías nunca se flaquearon. If you're grounded in the Word, Y nunca se flaquearon porque estaban basadas, if you know your values, plantadas en la palabra, you conocía sus know where valores, you stand, sabía dónde estaba parado. it makes decision making a whole lot easier. Cuando alguien está así como Nehemías, hace que las decisiones sean más fáciles de tomar. You can hold fast to your integrity. Se puede uno agarrar de la integridad. You know what to say yes to and what to say no to. No hay duda cuando tenemos que decir sí o tenemos que decir no. Nehemiah knew he had to keep working. Nehemías sabía que no podía dejar de trabajar. He didn't have to address these continual oppositions from Sanballat and Tobiah. Aparte que no le convenía, no tenía por qué ir y trabajar y atender esas situaciones. And so look how it goes on to say in verse number 5. Ahora They mira- tried a different approach. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, What makes this tactic different? con una carta abierta Oh, en sorry. mi mano. So what makes this approach different? Ahora, ¿qué hace diferente este otro llamado a Nehemías de lo que había recibido antes? This open letter is to attack now the character of Nehemiah. La diferencia, hermanos, es que ahora esta carta era para atacar el carácter o la persona de Nehemías. If opponents can't attack your position, they'll attack you personally. Si alguien que se opone a nosotros, hermanos, no puede atacar nuestra posición en la que Dios nos ha puesto, van a atacar nuestra persona. This is why Nehemiah valued his reputation above all. Y es por eso que antes a Nehemías lo habíamos visto preocupado por su reputación. This is why he strove to be above reproach. ¿Por? This is why he strove to be above reproach. Por eso que él intentaba ser irreprochable. This is why he didn't take taxes or food allowance. Por eso que no tomaba ganancias de lo que merecía. Why he invested his own time and energy and effort. Por eso que prefería mejor gastar sus propios recursos y entregarle lo suyo propio He para la took no obra. land. Por eso que no pidió tierra para él. This is why this was important right now. Y ahora esto era importante porque su carácter, su persona estaba siendo atacado. Point number 4, when discrediting character through gossip and slander fails, enemies will resort to lying. Y en el punto número 4 vemos que como el chisme o la mentira, como el chisme o desacreditar el carácter de Nehemías, eso no serviría, los enemigos recurrirían a la mentira. First read 16. Mire lo que, bueno, Let's read verse 6, sixth verse. versículo 6, ¿cómo dice? En la cual estaba escrito, da oído entre las naciones y las provincias, Jesús los judíos está encerrado,
y que por eso estés muro con la mira firmemente parada que estés tú, rey. So it's gossip. It's been reported. Sorry. It's bnos reported. Nos damos cuenta que es chisme, ¿verdad? Es chambre. Saying that Se ha you- reportado, dice. And again, this is not to rebel against the king. It's the opposite. They got approval from the king. Se ha oído, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se había oído? Que él quería ser rey. They're lying. ¿Era eso mentira? They're changing the purpose. Estaban cambiando lo que estaba pasando. Don't let other people define your purpose. No hay que permitir, como estaba intentando pasar ahí, que otra gente defina el propósito. If you fear God and sincerely want to follow Him, Si usted y yo tememos a Dios y sinceramente queremos servirle, don't let other people redefine your purpose. no se puede permitir a otros que definan nuestro propósito. See, in verse number 7, Mira el versículo 7. they accuse him of a false plan. Le estaban acusando de un plan falso. Léalo. Y ha puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay un rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y nos juntemos juntos. They're getting desperate. They're trying to come up with other opposition tactics. Están desesperándose, ¿no? Están inventando cosas. They're projecting their values on Nehemiah. Están proyectando sus valores en Nehemías. Nehemiah is setting up false prophets. Nehemías está poniendo falsos profetas. Well, you'll see at the end of the chapter, it was actually their plan to set up false prophets. Eso es lo que yo decía, y nos vamos a dar cuenta al final del capítulo que eran ellos los que estaban poniendo falsos profetas. Oh no, we can't discredit his character. What can we do now? No podemos desacreditar su persona. ¿Qué podemos hacer ahora? We will use the law. Vamos a ocupar la ley. We'll get him to rebel against the king. Vamos a hacer que se rebele contra el rey. The same in Daniel chapter 3. Let's get Daniel to break the law. Así como intentaron con Daniel en el capítulo 3. Hagamos que Daniel se rebele contra la ley. And so Tobiah and Sanballat, point 5, hire a priest to get Nehemiah to sin. ¿Qué pasa después entonces? Tobías y Sanballat, hermanos, contratan a un sacerdote para que haga pecar a Nehemías. So let's work our way in the text. Verse number 8. Mire lo que dice el versículo 8. Look how Nehemiah responds to these accusations. Vea cómo responde Nehemías estas acusaciones. 8. Entonces le iba a decir, no es tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú dices. What's sad about people devising lies is the fact that some people will believe those lies. Lo que hace que mucha gente decida mentir es que mucha gente decide creer las mentiras. So Nehemiah gives them another charge, verse 9. Entonces Nehemías viene y le responde de otra manera en el versículo 9. Oh, sorry. This is what they wanted them to think about. Sorry. This is the lie that they want the people to believe. Ok, entonces la mentira que ellos estaban queriendo que la gente creyera, la vemos en el versículo 9, verse 9, Verse 9. que dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán los manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Remember, beginning, middle, and end, Nehemiah will pray. He prays again during this challenge. Aquí nos encontramos, hermanos, con algo que Nehemías ha hecho siempre, ora en medio de sus desafíos. And so here's something very curious. All of a sudden, the priest wants Nehemiah to do something that's different. Ahora, vemos algo aquí diferente. I mean, De this is- repente vemos al sacerdote queriendo... This is a trusted priest. I love the last. He wants Nehemiah to do something. The priest. The priest wants Nehemiah to do Vemos something. aquí que el sacerdote quería que Nehemías hiciese algo. A trusted priest, not Sanballat or Tobiah, a trusted priest. No Sanballat o Tobías, sino un sacerdote. So let me read verse 10. Miren lo que, leámoslo en la misma palabra, versículo 10. Viene luego a casa de Samaria, hijo de Sarai, vimos a ver, porque él estaba enseñado en cuarto hijo, revolando en la casa de Dios, en el tiempo que vemos las puertas del templo, porque vienen a la parte, y esta noche tendrán que pasar. Why get him to do this? This would have been a sin to do so. Eso sería un pecado hacerlo. Nehemiah is not a Levite.
Sabemos que Nehemías no era levita. Numbers 18 verse 7 would have been the sin that Nehemiah would have transgressed. La ley enseñaba que solo los levitas podían entrar. ¿Y qué le estaban pidiendo a Nehemías? Ven a la casa de Dios. See, Nehemiah is on guard against the plots from within now. Ahora nos damos cuenta que Nehemías no solamente estaba viendo los ataques de afuera, sino los de adentro He también. accepts his role as a leader, verse number 11. Él acepta su rol como líder en el And he versículo says, 11. how can I run away from this? Y dice, un hombre como yo ha de huir. If I do this, people look up to me. This will impact many other people. Él sabía que si él entraba y aceptaba esa invitación, otra gente también lo haría. But remember, he's a man of integrity. Acuérdense, era un líder. He already Era un hombre- knows his position. Era un líder. He knows what sabía su answer. posición. He knows what answer he's going to give. Sabía él qué respuesta iba a The dar. end of verse 11. I will not go in. Entonces él decide, según el versículo 11, las últimas dos palabras, no entraré. So verse number 12. He understood and saw what was being done here. Entonces en el versículo 12 nos damos cuenta que él entendió qué estaba pasando. Sanballat and Tobiah had hired this priest. ¿Qué había pasado? Tobías y Sanbalat habían sobornado ¿a quién? The same accusation they were making is what they were doing. Habían sobornado al sacerdote. Y nos damos cuenta que la misma acusación que estaban haciendo sobre Nehemías es la que ellos estaban haciendo. So gossip, slander, lying, none of it's working. Entonces, el chisme, desacreditarle su persona, mentir, nada estaba sirviendo. Get him to break the law. Hagamos que quebrante la ley. Okay, let's discredit his faith. Let's get him to sin now. Que su fe sea desacreditada, que peque. And that will shake people of faith up. Eso iba a hacer realmente, si Nehemías caía en esa trampa, iba a hacer que mucha gente se fuera con When your él. church leaders get caught in a public transgression of sin, Ahora, algo interesante a resaltar aquí es que cuando un líder de la iglesia Y que- es reconocido o sorprendido en una falta, it can hurt the followers. sin duda alguna va a dañar a los And seguidores. that's why verse 13 says this. Por eso que dice el versículo 13 lo siguiente: Let's read about his stability. porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Verse 13. Uh-huh. Then, Did you read that already? Yes. Okay, then verse 14. ahora 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Romans 12:19, vengeance will belong to the Lord for those two. Romanos 12:9 dice: la venganza le pertenece al Señor. The wall will be finished. Let's read that real quick. Verses 15 and 16. ¿Alguien me ayuda con el versículo 15 y 16? Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul de 52 días, cuando lo vieron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, que se sintieron humillados y conocieron que nuestro Dios había sido hecha esta obra. Okay? Pride goes before destruction, and haughty spirit before a fall. That's what's happening to them. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before the fall. You heard that verse before? No. Pride goes before destruction. Just use that. Okay. Hay un proverbio, what proverb it is? 16:18. Proverbios 16:18. Dice, say it, The pride goes before destruction, el orgullo va antes de la destrucción and a haughty or arrogant spirit goes before a fall. y un espíritu arrogante va antes de una caída. And that's what's happening. Y eso es lo que está pasando aquí. I've skipped a few points, but point number 9, the enemies realized this was the work of God. ¿Sabe de qué se dieron cuenta los enemigos? Que esta no era obra de Nehemías, sino que era obra de Dios. Truth has prevailed. La verdad siempre prevalece. Remember Acts chapter 5, verse 39? ¿Recuerda Hechos 5:39? Truth would prevail. If something is true and it's God's will, it will happen. Decía aquel sacerdote, si eso es de Dios, va a prevalecer. And so, it obviously happened with the help of God. Entonces, obviamente pasó con ayuda de Dios. Acts chapter 4, verse 14. Hechos 4:14. Okay, let's see how the chapter ends. I want to make sure I didn't skip any points. Let me look at 6, 7, and 8 on our list.
Ok, veamos cómo termina el capítulo. Nehemiah prayed when facing confrontation. Leamos el punto 6. Dice Nehemías oraba cuando se enfrentaba. Tobiah and Sanballat will give an account to God one day. Tobías y Sanballat darán cuenta a Dios algún día. The walls were completed in 52 days. Los muros se completaron en 52 días. The enemies realized this was the work of God. Los enemigos se dieron cuenta que era la obra de Dios. And number 10, Tobiah would continue to be a thorn in the flesh of Nehemiah because of his connections to Jewish families. Algo que no se quitaría en Nehemías es la influencia también de Tobías, que seguiría siendo su aguijón en la carne, ¿verdad? Por su influencia con la familia judía. So if you read verses 17 through 19, talk about how Tobiah and Sanballat had relationships with people inside Jerusalem. Entre los versículos 17 al 19 vemos cómo había relaciones entre Sanballat y Tobías con personas dentro del pueblo. There will always be obstacles. Siempre van a haber obstáculos. And unfortunately, when it's somebody who's a family member, Y muchas veces, como en el caso de los israelitas, los judíos en ese momento, mismos miembros de la familia, and they're living a sinful lifestyle. viviendo una vida pecaminosa, They're holding a false doctrine or false position. viviendo y creyendo en falsas doctrinas. Unfortunately, because they're related to you, you tend to compromise your positions. Y en muchas ocasiones, por causa de nuestra relación con ellos, comprometemos nuestra posición o nuestras creencias. And so that's going to be a problem again in chapter 13 that we'll discuss more. Esto va a ser un problema después en el capítulo 13 que vamos a discutir más. Okay, somebody read verse 19 to conclude. ¿Alguien lee el versículo 19, por favor, para terminar? Y a él le referían sus palabras y enviaba Tobías sus cartas para transportarlo. Okay. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.